Reciban un cordial saludo una vez más, amigos, hermanos y ministros. Estamos compartiendo la palabra de nuestro Dios que tiene que ver de deshacer las obras de las tinieblas, de cómo conocer al enemigo, de saber quién es Él. Y de esta manera entender que con Dios y con Cristo y en la guianza del Espíritu Santo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por tanto, estamos hablando de cómo conocer al enemigo y trataremos hoy la parte número 2. Hablamos que la ventaja más grande que Satanás tiene frente al creyente es en cuanto a el desconocimiento y lo más que se pueda ignorar quién es el enemigo. Esto es una ventaja grandísima para él. Es la principal arma. Ay de aquel soldado que no conozca a su enemigo. Debido al desconocimiento del poder, debido al desconocimiento de las estrategias, debido al conocimiento de las armas que Satanás utiliza, es que tenemos lamentablemente decir, pero es ahí donde tenemos gente con hogares destruidos. Es cuando hay ministerios totalmente acabados. Es donde las finanzas y empresas están en quiebra. Es debido a esto, es donde muchos, pero muchos, están en los cementerios porque murieron debido a enfermedades como resultado del pecado. Hoy es importante, la invitación que hago es que preste muchísima atención para que de esta manera usted, conociendo quién es las tinieblas, conociendo quién es el enemigo, quién es el adversario, quién es el que usted debe conocer, al igual que yo, con quién es que peleamos. Una de las cosas que te va a hacer frente en la batalla, una de las cosas que te va a hacer victorioso en la batalla es conocer bien a Satanás. En 2 de Corintios, el capítulo 2, el versículo 11, este texto dice que para que Satanás no gane ventaja sobre ti, dice, quiero que lo leamos de una manera muy literal. Y dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Cuando estamos hablando de no ignorar las maquinaciones de Satanás, el término maquinación en griego es noema, que indica o significa planes o propósitos bien calculados. Él tiene planes y propósitos bien planeados, planes y propósitos donde tú y yo necesitamos conocer y salir a la delantera. Cuando Dios trabaja con diseños, Satanás trabaja con planes. Y que estos planes o propósitos que este ser utiliza, tiene visión. Él tiene visión. Él sabe a lo que se ha propuesto. Él sabe de lo que se ha propuesto. Satanás sabe cuándo, y dice claramente en la palabra que él sabe cuándo atacar, cómo atacar y dónde atacar. ¿Por qué? Porque él hace planes minuciosamente calculados con el fin de ir al blanco, de ir a la fija y destruirnos. La Biblia nos está diciendo que también de antemano él sabe con quién luchar. Él conoce a su adversario, él conoce a su atacante, él conoce a su contrincante. Y él sabe con quién se va a enfrentar. Él trabaja calculadamente todo
con el fin de llevar la delantera. Conociendo al enemigo es entender de antemano que el tamaño de tu enemigo, escucha bien, el tamaño de tu enemigo mide la unción en la que tú estás moviéndote o te vas a mover. Cuando se vence a las batallas o cuando vencemos las batallas, se vence la batalla o cuando se vence una batalla, cuando Satanás más bien vence la batalla, es cuando él tiene presente y es cuando él tiene muy en cuenta de mantenerse fuerte frente a aquel que va a atacar. Él va a atacar siempre a la ofensiva. Pero nosotros, como creyentes, vamos a atacar a Satanás a la defensiva. Sea porque tú y yo tengamos una visión personal o una visión ministerial, o estemos trabajando al lado de alguien que tenga visión. Cuando esto ocurra, porque tú tengas visión o porque estás al lado de alguien que tenga visión de parte de Dios, van a ser más fuertes los encuentros con Satanás, los enfrentamientos con Satanás, los ataques y las controversias van a ser mayores. Pero cuando vencemos y ganamos esas batallas, déjeme decirle que vienen otras más fuertes. Satanás, ¿sí? Satanás planea y que planea el tipo de tentación que va a lanzarte. Y el tipo de tentación que tú debes enfrentar, él va a hacer sencillamente que esos planes y esos propósitos sean bien calculados. Él siempre lucha, o el hecho de que siempre haya el hecho de que le atribuyamos a Satanás derechos y que le deleguemos a Satanás esos derechos o lugar, ¿sí? Cuando nosotros le cedemos y le permitimos derechos o lugares que no le corresponde a él, eso es inoperante. El hecho de caer en temores, el hecho de caer en tentaciones, el hecho de caer en intimidación, el hecho de caer, de caer en dudas, el hecho de caer en cualquier situación difícil, entre comillas, ese hecho de caer por causa de lo que tú o yo le presentemos a Satanás, donde él se da cuenta que hay dudas, se da cuenta que hay incertidumbre, donde él se da cuenta que hay temores. Eso, ¿qué pasa? Que le produce a él, ¿sí? Le produce, eso permite más bien que él conozca la realidad donde él puede llevar ventajas. Porque es que él nos inspecciona las 24 horas de cada día. Y que esa inspección es con el único fin de ¿qué? De destruir, de ir al blanco y ganar la batalla. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de ser más sagaces y más astutos que el mismo enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros andamos en la luz y Satanás anda en las tinieblas. Satanás, es un ser que le gusta los extremos. A Satanás le gusta siempre ir a exageraciones. ¿Con qué fin? Es con el fin sencillamente de que tú le des importancia. Pero más que darle importancia, a él le llama la atención y le encanta más de darte importancia, es que lo ignoremos. Porque es en esas
en esos lugares, en esos momentos ocultos, oscuros, y socavadamente Él trabaja dentro de lo que tú realmente desconoces. Satanás le interesa que tú le ignores, pero también le gusta llamar la atención, ¿sí? Ahí vemos la contradicción. Pero déjame decirte que la palabra de Dios es tan clara que nos está advirtiendo en que a Satanás no se le puede dar mucha importancia, pero tampoco se puede ignorar. A Satanás se le respeta. Y cuando estamos hablando de respeto, no significa que hay que honrarlo. No, cuando se está hablando de respeto, se está teniendo en cuenta lo que realmente debemos de tomar una actitud y una posición natural. No se le tiene miedo, pero tampoco lo vamos a enfrentar y a confrontar sin la presencia del Espíritu Santo. Porque Satanás, aunque es un ser caído, es un ser que tiene autoridad. Es un ser que tiene poder. Pero el poder no lo puedes ejercer si no tiene la autoridad. Y la autoridad, Cristo, a eso vino. A arrebatarle a Satanás lo que era nuestro. Y lo que Adán le entregó un día voluntariamente en el Edén. Y que es la autoridad. Él no puede ejercer su poder sin la autoridad que Cristo nos ha entregado. Qué interesante conocer las debilidades de Satanás y que la mayor debilidad de Satanás es un cristiano que se somete a Dios y que lo puede enfrentar en la autoridad, con la autoridad que Cristo nos ha delegado, en la dirección del Espíritu Santo, con conocimiento de la palabra, en una vida santa, en una vida íntegra, en una vida consagrada y dependiente el 100% de nuestro Dios. Cuando Satanás sabe que el cristiano es persistente, perseverante, en fidelidad, en consagración, en obediencia y en el conocimiento de la palabra, es donde él huye. Donde dice, nada hay en mí con este creyente, con este cristiano, amigo, hermanos y ministro. Es necesario que conozcamos quién es nuestro adversario, el diablo, quiénes son sus súbditos y cómo debemos de enfrentarlo en obediencia, en santidad, en conocimiento de la palabra y dependiendo el 100% del Espíritu Santo, el Paracleto que Dios nos ha dado para que podamos mantenernos firmes frente a las acechanzas de las tinieblas. Amén. Bendiciones, bendiciones.